Les quedó Caja y Banco con una variación de 2.405.000, inversiones financieras. Con estos importes, ¿quieren ir controlando? Sí, profe, me quedó eso. Hasta acá están bien. Y abajo, ¿qué escribí? Ay, no marqué, no borré los nombres. Bueno, ¿qué tenían acá en cuenta? ¿Tuvieron en cuenta estos conceptos de depreciación de bienes de uso, quebrantos, diferencia de cotización, depreciación de propiedades de inversión, intereses de préstamos, impuestos a las ganancias, alquileres ganados? ¿Eso tienen todos en su hojita para hacer Sí, las reclasificaciones? Bien. sí, sí. ¿Qué pusieron acá? ¿Qué fueron haciendo? ¿Qué valores? En depreciación de bienes de uso. Primero, el resultado del ejercicio, puse yo. Bien. En el dedo, En en el haber. el haber, En el porque lo que haber, bien. decía. Bien. Con este importe están bien hasta acá. Sí, Voy a ir rápido con las respuestas y después en las dudas puntuales vamos viendo. Entonces, bueno, ahí vamos acomodando las dudas y las diferencias que tengamos. En depreciación de bienes de uso, ¿qué les quedó? 3.250.000 en el haber. Bien, Profe, yo tengo una duda. sí, Cada vez que tengamos, en este caso, si tenemos cuentas separadas, tipo muebles y útiles, rodados, si todo eso va en bien de uso, yo tengo que sumar todo. sí. En este caso sí. Ok, Cuando lo hacen por rubro, sí. ok, ok. Bien, profe. Acuérdense Después siempre de leer las consignas. En este caso les decía que hay que hacer por rubro, entonces tienen que hacerlo por rubro, ¿sí? O sea, van a sumar todo. Ojo con lo de sumar el tema de la amortización acumulada. ¿Estamos? Porque eso también va en el rubro, pero no suma, sino que resta, ¿sí? sí, por alguna razón en el parcial hay algunas cuestiones, algunos conceptos que ustedes necesitan separarlos para evitar errores, que, por ejemplo, el impuesto a las ganancias que habíamos charlado en la clase pasada y las deudas fiscales, si ustedes necesitan en el parcial separarlos, háganlo, eso no habría problemas. La idea acá es que practiquen y ensayen la consigna de que tiene que ser por rubro específicamente, para que quede, eso estaba bien, Flora, si no, habíamos charlado. Sí. ¿Sí? Bien, Sí, sí, bien, sí. bien. ¿En algo más que haya que agregar? ¿En quebranto estimados para incobrables? ¿Tienen algo? En quebranto, Sí. 100.000 100.000 en el D o en el haber. en el haber. Bien. ¿Diferencias de cotización? 58.000 en el debe, porque es positivo el reporte. Perfecto. ¿Todos están entendiendo lo que estamos haciendo hasta acá, no? ¿O hay alguna duda? ¿Se Sí, profe, entiende está por qué bien. van, sí, van el debe y por qué van el haber? ¿Puede explicar eso, por favor, profe? O sea, sí sé, pero no lo sé con fundamento. Bueno, ¿qué sabes vos? Así vamos acomodando. Y cuando sé que es positivo, van el TV y si es negativo, si me da un resultado por tenencia negativo, eh, lo ubico en el haber. O sea, no sé si estoy mal, estoy errado, pero no lo tengo anotado. Claro, lo que estamos haciendo acá es justamente anular o hacer contraasientos imaginarios, digámoslo, al asiento original. Entonces, todas aquellas cuentas que normalmente las registramos en el DEB, que son las cuentas de gasto, para eliminarlos tenemos que registrarlos en el haber. Y la inversa de la diferencia de cotización, si es positiva, la vamos a registrar en el, normalmente se registra en el haber o no. Sí, sí, sí. Claro, por eso acá en la eliminación la tenemos que registrar en el DEF.
Estamos haciendo contrasientos, básicamente, a la registración habitual y normal que corresponden por cada cuenta. ¿Bien? ¿Sí? Agrego, Sí, sumo una cosita nomás. sí, sí. El objetivo final es eliminar, hacer estas eliminaciones totales en el caso de depreciación, quebrantos, diferencia de cotización, depreciación de propiedades de inversión, son conceptos que no generaron flujo, no lo van a generar y hay que eliminar para quitarlos del resultado del ejercicio. Es decir, para que no afecte estos conceptos que no generaron flujo, no deben quedar en el resultado del ejercicio, para transformar ese resultado en flujo de dinero. Esa es, digamos, perfecto lo que dijo la profe y como lo están planteando, pero el objetivo final, si alguno ya quiere fundamentar bien el para qué le estamos haciendo estas eliminaciones, en el caso de las totales, es justamente para depurar el impacto que tienen estos conceptos que son contables pero no generaron flujo. Entonces no nos pueden quedar en el flujo neto de las actividades originadas utilizadas en las actividades operativas. Ese sería el objetivo final, ¿no? Y otra cosita, recuerden que acá estamos viendo una partecita, pero esto del debe y el haber tiene la partida doble, motivo por el cual los 58.000 pesos de diferencia de cotización en el debe tiene que tener su contrapartida porque se lo elimina en alguno de los saldos patrimoniales. Eso nada más agrego. Avancen. Bien, ¿para acá estamos bien entonces? ¿Se entendió? Entonces, lo que hacemos acá, acuérdense que son hojas de trabajo. No vamos a registrar esto en nuestro libro diario. En la contabilidad no se registra, simplemente son hojas de trabajo para poder determinar cuál es el flujo de fondos. Salimos de lo devengado y pasamos a lo percibido. Bien. Bueno, depreciación de propiedades de inversión. ¿Eso hicieron algo con eso? 200 en el, a ver, En el haber, perfecto. Y acá también estamos, el objetivo es eliminarlo. Los intereses de préstamos, ahí el cálculo de qué es bien, realmente lo que pagamos. perfecto. ¿Cómo hiciste eso? Y puse la Ok. situación inicial que nos daba en el Ah, planteo en la parte de atrás, era sí, 75, más lo ajá, del legado, que es en el estado de resultados, sí. menos la situación al cierre. Y eso me da lo efectivamente pagado, que eso como sí lo quiero tener, lo pongo en el debe. Y lo otro, lo devengado, lo pongo en el haber. Te quedó con 95.000 Sí, y 110. importe. Bien. Entonces acá, ¿así les quedó a todos? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, después, ¿qué hacemos con el impuesto a las ganancias? Lo que hicieron. Lo mismo, Lo mismo, perfecto. ¿Qué importes les quedó ahí? ¿Qué te quedó? 300.000, porque este tiene, además de todo lo otro, retenciones sufridas. Perfecto. Y en el haber, el impuesto. ¿Ya te quedó esto así? Lo de vengado. Profe, Bien. ahí la Sí. respuesta, lo que te estoy diciendo es así, o sea, lo de vengado yo lo estoy tipo como que neteando y yo quiero que me quede lo efectivamente que pagué, o sea, lo que me generó. Lo que Así. generó el flujo de fondos. Ok, ok. Exacto. Sí. Hasta ahí vamos todos bien. Acá fíjense que van las retenciones. Eso es algo importante que no nos tenemos que olvidar, eh, porque eso también va, cuando estamos analizando por rubros, esas retenciones van a formar parte del rubro y generan un impacto. Si lo separamos, por ahí no vamos a notar
esa diferencia, no vamos a notar ese, cuando trabajamos por saldo, eso no nos quedaba al cierre. Entonces, por ahí lo pasamos por desapercibido, pero en este caso, cuando es por rubro, sí genera un impacto y tenemos que considerarlo, eso no nos tenemos que olvidar. Bien, alquileres ganados, ¿qué tal les quedó ahí? ¿Qué números? 450 en el haber Bien, y 300 en el debe. 300 en el D. Acá Pero nuevamente, ese es al sí, revés. O sea, no al revés de cómo está puesto, sino de que ahí ponemos lo efectivamente pagado en el haber y lo devengado en el debe. ¿por qué hacíamos eso? Alquileres ganados es una cuenta de qué? De ¿Qué tipo? ganancia. De ganancia o de ingresos. Entonces, si queremos eliminarlos o sacarlo de vengado, lo tendríamos que hacer por el debe, que es lo que estabas diciendo. Sí, sí. Volvemos a lo mismo, pero después tenemos que identificar bien cuál es el flujo de fondos efectivamente que se cobró. A diferencia del impuesto a las ganancias, que era una cuenta de gastos, entonces vemos qué se pagó. Por eso tienen esta diferencia que vos marcabas, que una queda en el debe y la otra queda en el haber. Bien, hasta acá estamos todos. Sí, profe. Bien, sí, Mi pregunta igual tiene que ver con lo de bienes de uso. Si quiere le hago ahora para que no se corte lo otro. bien, dale. Mi pregunta es, ¿por qué yo en algunas situaciones sí tomo el anticipo? Pues nosotros tenemos un anticipo a proveedores en el planteo. Y en algunas situaciones nosotros lo tomábamos, como acá en este, por ejemplo, el anticipo a clientes, sí lo restamos, pero el de proveedores no. Yo noté que en el de proveedores nosotros tenemos cero de un lado y del otro lado tenemos 400.000, o sea, en el 2024 400.000 y cero en el 2025. Yo supongo que es porque como en el 2025 tenemos cero, como que no nos genera flujo y por eso no lo incluimos, digamos. Pero si estuviera en el 2025 ese 400, ¿yo lo tendría que restar o no? Esa es mi pregunta. ¿Dónde querés restar los anticipos de qué? ¿De proveedores? Anticipo de proveedores ¿Dónde lo querés restar vos a eso ahí? en bienes de uso. No acá en este ejercicio no, Ah, porque, o sea, ¿Pero en aparece. qué ejercicio restaste los anticipos a proveedores? Yo vi después, si quiere, le puedo mandar en un parcial de hace mucho, 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 que iba restando, como que restaba a bienes de uso, como hacemos con tipo anticipo a clientes, que resta a créditos por ventas. Así. Profe, ahí no se Sí, es que suman me bienes de está generando la duda por qué le restarías, porque los ajustes que vos haces son ajustes de lo que no No, 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 genera no acá, flujo. no acá, no acá, no acá en la hoja de eliminaciones. ¿En dónde lo restabas vos? ¿En el método directo estás hablando? No, no, no. Cuando nosotros tenemos que sacar por ejemplo, nosotros acá en bienes de uso, después nos va a quedar 11.750.000 y Ujú. 600.000. Bueno, cuando yo tengo que sacar eso, yo, si a mí, yo llego a tener la cuenta de anticipo a proveedores, yo eso no lo tengo que restar porque, por ejemplo, el anticipo a clientes, nosotros sí restamos al total de créditos por ventas, le restamos Pero anticipo a porque lo clientes. tenés, porque el anticipo Exacto. a cliente lo tenés dentro del saldo de clientes. Ajá. O sea, estás queriendo ver, no es que lo tenés dentro del saldo de cliente, pues anticipo de cliente está por fuera, ¿sí? Pero vos lo usás para ver cuál fue el flujo del cliente. ¿Me explico? ¿No? O sea, unificás esos dos. Ok. O lo trabajás por separado. O sea, si vos estás trabajando por rubros, vas a trabajar por un lado crédito por venta, por otro lado el anticipo de clientes, que es un rubro separado. ¿Sí? O sea, vas a agarrar tu estado de situación patrimonial y lo vas a trabajar por separado a los dos. Por un lado crédito por venta, por otro lado anticipo de clientes. En el método indirecto. En el método directo los trabajas todos juntos para ver cuál fue el flujo de clientes. ¿Sí?
En cuanto al anticipo a proveedores es lo mismo, porque lo que vos estás queriendo ver es cuál fue tu flujo de proveedores o si es anticipo a proveedores, me parece raro que esté vinculado a bienes de uso. ¿Sí? Ahí sería otro tipo de anticipo. Pero lo que vos vas a restar o no es para ver el flujo. ¿Sí? Ok, entendí, profe. Entonces sigue la misma suerte que si tuviera anticipo a clientes, por ejemplo, haría lo mismo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que vos tenés que tener en cuenta, arriba, en la parte de eliminaciones, no va eso. No, 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 sí, no, 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 sé que no Va va. dentro de lo que es variaciones Variación, iniciales, por decirlo de alguna manera. O sea, lo exacto. estás Sí, sí. como unificando a los dos en uno, Perfecto, para profe. saber cuánto varió realmente tu compra o venta de bien de uso. ¿Sí? Perfecto, profe. Me quedó claro, Ah, gracias. Disculpe. ahí agrego una cosita. Anticipo de proveedores, ¿como saldo al inicio o saldo al cierre? Porque ahí hay diferencia. Si es saldo al inicio porque se anticipó, si es, bueno, no sé, si es por los bienes de uso, debe ser un anticipo por la compra de bienes de uso. Entonces es un flujo del ejercicio, Valeria. Si Ah, es, si entiendo. es un anticipo que viene de saldo de inicio, se pagó menos en este ejercicio porque se descuenta eso que ya se anticipó, el flujo se hizo en el ejercicio anterior. Eso tenés que ver. Entendí. Ahora me quedó más claro. Sí, sí. ¿Estamos, vale? Es decir, todo depende, lo mismo con la previsión, lo mismo con anticipo de cliente. ¿Es saldo al inicio o es saldo al cierre? Si está en el inicio, los flujos fueron en el ejercicio anterior. Positivo o negativo. Si es al cierre, se hizo en este ejercicio. Y ahí es donde tenemos que ver si sumamos o restamos. Sigan el dinero, el movimiento que hubo en el ejercicio. Lo mismo con las retenciones y los pagos de ingresos brutos, de impuesto a las ganancias. Siempre fíjense en definitiva cuánto se pagó en el ejercicio, el flujo. No lo hagan automáticamente. Sumo, resto, porque ahí podemos equivocarnos. Y si lo sabemos automáticamente, después corroboren con esta pregunta. ¿En este ejercicio fue el flujo? ¿Está correcto lo que hice? Profe, en este ejercicio, si no me equivoco, también tenemos un anticipo de proveedores al inicio y suma al ejercicio pasado. No sé si me explico. Sí, ahí vi yo. Bueno, Quedaría. ahora van a llegar seguro con los profes, ahora van a llegar si está en este ejercicio, ya van a ver bien la solución. Bueno, continuamos. Hasta acá íbamos viendo. Pensé que nos bloqueamos todo. Bueno, y acá llegaron los totales. A ver, ¿a qué totales? Hasta acá llegaron todos. Sí, profe. Sí. Bueno, acuérdense acá de determinar la diferencia, que después la incluimos arriba nuevamente, que es el resultado, efectivamente, ¿cómo es? Del flujo. Bueno, arriba entonces vamos a pasar a la otra parte. ¿Quieren que muestre nomás directamente lo que quedó en el debe y en el haber que trajimos de abajo? Si ya lo tienen, entonces vamos tildando. Dale, profe, sí. Sí, son un poquito más rápido. Bueno, acá esto también va a marcar. Identificaron como fondos solamente lo que era caja y bancos e inversiones financieras una parte, ¿cierto? Que es lo que dejamos acá marcadito en anaranjado. Sí, profe, sí. Sí. Bueno,
Acá fíjense que es lo que les decíamos, les decía hoy. Si por alguna razón, para que sea más fácil el control de ustedes, necesitan separar, fíjense que inversiones financieras en realidad es un rubro que estaba compuesto por el Fondo Común de Inversión y la moneda extranjera. En este caso, para que se vea bien cuál es la parte de fondos, se separó. Si lo necesitan hacer en el parcial, nuevamente les repetimos que lo pueden hacer para facilitar el control y la resolución del ejercicio. Bueno, después les quedó entonces en el haber de inversiones financieras, moneda extranjera 58.000, créditos a cobrar en moneda en el debe 100.000, los créditos impositivos no tenemos nada, otras cuentas a cobrar en moneda nos quedó 450.000 en el debe y 300.000 en el haber. Capaz nos conviene para ir completando si es origen o aplicación, ¿les parece? Entonces avanzamos por línea. Inversión financiera en moneda extranjera, ¿quedó en algún lado? Pusieron en fondos, aplicación, origen. Voy a ver si tengo algo. Bueno, No, profe, porque nos quedan 0. bien. Y acá vamos a ir marcando la variación neta. Eso. Perfecto. Los créditos a cobrar en moneda, ¿qué les quedó? Poner la variación. 9.500.000. Perfecto. Y eso les quedó en ¿dónde? ¿En aplicación o origen? Aplicación. Bien. Perfecto. Uy. Créditos impositivos nos quedó en variación 0. Voy a checar un poquito. Ahí se ve bien, porque si no siento que los estoy enloqueciendo yendo de un lado al otro. A ver ahí. Ahí se ve. Profe, Ahí Se ve bien. tengo una duda. ¿Por qué no tuvimos en cuenta el resultado por tenencia del Fondo Común de Inversión? Porque acá arriba estamos trabajando con el estado de situación patrimonial, en esta parte de arriba. La diferencia, vos hablás de estos 58, o de qué. Claro, o sea, yo estaba controlando y hasta puse entre paréntesis, ¿cómo es? Como duda, porque si no, no me daba el valor del resultado del ejercicio económico, ¿verdad? A mí me había Ajá. dado 5.480.000 y esa es como que esa mi diferencia. No sé si... No, no es ese, Anto. El que él te está preguntando es el R por T del fondo común, de Sí, que lo que sería fondo. sí, es... Es el resultado por tenencia del fondo común de inversión. Son 80.000 Ujú. pesos. Claro, Bueno, y esa es mi fíjate que, diferencia que me está dando mal. Sí, bueno, vos fíjate que, qué es ese fondo común de inversión. Si me vas para arriba, Anto, Perdón. Ahí está. ¿qué es, digamos? un equivalente efectivo. Es un equivalente. Bueno, nosotros en la normativa teníamos diferentes formas de exponerlo, ¿sí o no? Sí, A eso, a lo que eran los R por T de los sí. equivalentes de efectivo. Por eso esos no se consideran, ¿sí? Lo vamos a ver Mm, cuando vean el armado, ¿sí? Ahí vamos a ver las diferentes formas de exponerlo si quieren, ¿sí? Por eso ese R por T no lo tenemos en cuenta porque está vinculado a un equivalente de efectivo, ¿sí? perfecto. No se lo mueve, no, no es que se lo tenga en cuenta, sino que es como que ya está incluido justamente en equivalente de efectivo, sí. Exactamente, o sea, acordate vos que si miran las diferentes formas, o sea, si vos lo sacás, después también lo tenés que tener en cuenta de incluirlo en el flujo, Sí, ¿sí? Después de perfecto. última, en el cuerpo del Estado lo vemos, porque si vos acá lo sacás, digamos, no te va a Ujú, estar balanceando tu hoja de trabajo. ¿Por qué? Porque vos lo vas a eliminar a ese reporte, pero no está impactando en la parte de aplicación y origen. Por eso en la claro, hoja de trabajo, cuando ustedes tienen un resultado que impacta a un equivalente,
¿sí? No lo tienen que considerar como eliminaciones acá en la hoja de trabajo, porque la contrapartida, ustedes fíjense que tenemos en la columna de fondos y su contrapartida va a estar en aplicación u origen, en la parte de resultados estoy diciendo. ¿Me explico, no? Ujú. Entonces no les Sí, sí, va. Pero después entiendo. en el armado del flujo tienen distintas formas de cómo trabajarlo o no exponerlo, ¿sí? Perfecto. Ok, ok. Cuando veamos ahí el estado de flujo efectivo, creo que ahí me voy a dar cuenta. Gracias, profe, porque como no me estaba dando, ahí me doy cuenta. Gracias, profe. Ahora lo miramos. Bien. Bueno, ¿todos se acuerdan cómo hacíamos, cómo calculábamos la variación neta, cierto? Para las cuentas de activo, las de pasivo, las de patrimonio. ¿Se Sí, profe. acuerdan? ¿Sí? Bueno, por las dudas, solamente para repasar, las de activo, acuérdense que aumentan por el debe y disminuyen por el haber, entonces a esta variación, a la primera variación, tenemos que sumar todo lo que incluimos en el debe y restar todo lo del haber. Lo inverso sería para las cuentas de pasivo. Sumamos el haber y restamos el debe y con eso llegamos a la variación neta. Eso por las dudas, si a alguno le surgió la duda ahora. Bueno, los bienes de cambio, que nos quedaron en 2.400.000 la variación neta. ¿A dónde lo acomodaron? Orígenes, profe. Perfecto. Los bienes de uso, Una aplicación. bien. Las deudas comerciales de moneda, En origen. Eso, Origen. espérame, ahí, sí, ahí pone pausa porque los bienes bien. de cambio, fíjense que en los bienes de cambio ustedes tienen el anticipo a proveedores, ¿sí o no? Sí. Bueno, fíjense que si bien, bueno, en lo que es teórico es lo que explicaba hoy la profesora, el por qué, ¿sí? Nosotros vamos a lo que es la parte práctica, que si eliminamos o no, fíjense que ustedes parten de 1,5 millones. A ver si estoy mirando bien las columnas, por encima tengo el año, a ver. Mi planteo no tiene el año, así que recuérdenme, 1,5 millones, ahí me estoy yendo Un al estado millón de y medio de situación, este SAT. es el ejercicio actual, perfecto, bueno. Ahí está. 1,5 millones es lo que terminamos ahora, pero nosotros partimos de 3,900,000 el año anterior, ¿sí? Acá fíjense que ustedes están trabajando con la variación, ¿sí? Eso es lo que yo les trataba de explicar hoy, que ustedes están viendo de lo que yo parto contra lo que me termina quedando, ¿sí? En el rubro en el que están, ¿sí? Eso va a pasar lo mismo, fíjense que también tienen anticipo a cliente y anticipo a cliente lo estoy trabajando separado de créditos a cobrar al cliente, ¿sí? Más abajo está anticipo de clientes. Es decir, no es que tienen que sumar o restar, ¿sí? Están trabajando con los rubros que corresponden, ¿sí? Después sí, lo que hablaba la profesora Greco respecto a lo que es teórico. ¿Por qué me impacta o no me impacta eso en la variación, ese anticipo? ¿Por qué si es flujo de este ejercicio, es flujo del otro ejercicio? Eso es lo que, si uno tiene que analizar el por qué me está dando ese efectivo, esa variación de 2,400,000 negativo, ¿sí? Pero lo que yo quería explicarles es esto, el anticipo va a seguir dentro del rubro al que corresponda, ¿sí? Eso quería explicarles. Por ahí se puede llegar a confundir un poco más en lo que es el método directo, que es donde ustedes tienen que ir rescatando cosas para trabajar las notas, ¿sí? Pero acá siempre trabajan por rubro, no se hace, no es que no se hace nada con el anticipo, sino que tengo que controlar cuál fue su variación de un ejercicio al otro. ¿Estamos? Ahora sí seguían todo, así podemos pasar al directo. Bien. Bueno, las deudas comerciales de monedas, ¿qué les quedó? Y deudas financieras. Origen 2.700.000. Bien. Deudas financieras, Origen, profe, también.
También, bien. Remuneraciones y cargas sociales, Origen también. bien. Cargas fiscales, Origen. bien. Deudas con propietarios, Aplicación. exacto. Anticipos de clientes, deudores varios, Origen. bien. Ay, capital, nada, bien. Reserva legal, resultados no asignados, algo. Bueno, acá nos quedó entonces, vamos a marcar esto y vamos a... Profe, Sí, una pregunta. sí. Yo vi acá que nosotros en resultados no asignados Ujú. restábamos el resultado del ejercicio, eh, porque se veía que estaba incluido al del 2025 y nos queda 7.525.000. Mi pregunta es, ¿esto siempre es así? ¿Cuándo es así? ¿Cómo lo identifico? En este, vos decís en resultados no asignados que restamos el resultado del ejercicio. Sí, Pero en este caso tenemos las dos, tenemos la información, en este caso, de cuál es el resultado del ejercicio. O sea, nos dieron para que podamos identificar y separar. exacto. Profe, Sí, ella dice ahí que en resultados no asignados había un saldo de 9 millones y pico. ajá. Sí o sí le restamos el resultado del ejercicio y nos queda 7 millones y algo. Creo que es el 7.525.000. Y ahí, por ejemplo, le restamos. Claro, ¿y por qué Como que Ahí por qué te hacemos? ayudo Sí, con dale. ese, porque le estaba, yo mientras tanto miro el planteo, ¿viste? Mientras Sí. van haciendo Yo me fui preguntas, al entonces planteo también para mirar dónde estaban buscando, sí. ayudo. A ver, en este caso, mágicamente descubrimos eso. ¿Por qué? Porque no les da la información completa de decir, bueno, está incluido o no. O sea, si ustedes miran y suman, por ejemplo, se van al sumas y saldo, ¿sí? Se van al sumas y saldo que tienen y suman todas las cuentas patrimoniales, es decir, capital, reserva y resultados no asignados, y les da el mismo importe que tienen en el patrimonio neto, ¿sí? En el estado de situación patrimonial. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe, te sigo. Bien. Entonces, si hacen ese paso y ustedes ven que al sumar todas esas cuentas del sumas y saldos les da tal cual el patrimonio neto que está en el estado de situación, significa que dentro de los no asignados que están en el sumas y saldos está incluido los 7 millones del ejercicio actual. ¿Se entendió? Ok, entonces me repite si anoto El qué tengo que millón, hacer. perdón. Exacto. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué tengo que reconocer para darme cuenta? Por ejemplo, un caso es sumo todas las cuentas de patrimonio neto, me coincide con el estado de situación patrimonial, significa que ahí está incluido en la cuenta de resultados no asignados la del ejercicio. Y ahí lo saco, lo desagrego para mayor facilidad de ustedes. Si no, la otra es que, por ejemplo, fíjense que les dice que por decisión de asamblea se distribuyeron 160.000 pesos a reserva. ¿Sí? Entonces, si yo hago los 160.000 más los 7.600.000, los 7.600.000 que es el del ejercicio anterior, ¿sí? Perdón, menos a esto llego a los 7.500.000. Y la diferencia ustedes ven que es la del resultado del ejercicio. ¿Por qué? Porque ustedes tienen, voy a ver, Anto, ¿me puede poner planteo un ratito? No sé si vos podés, si está compartiendo completo o no. Ahí comparto completo. A ver, voy a pasar. Pero me parece que en el aire este me está... El primer ejemplo se Sí. entendió, ¿sí? Fíjense, subime porfa al sumas. ¿Querés que vaya al estado de situación? No, ahí nomás, ahí quédate. Bien. Fíjense que... Se me fue para abajo ahora.
No, no, al suma y ¿Cuál saldo. es? Un poquito más Suma y saldo. arriba, donde está, Este. ahí quédate. Congelada ahí. Fíjense que si ustedes hacen los 9.300.000 menos los 7.685.000, ¿sí? Les va a dar el resultado del ejercicio restada la reserva también. ¿Por qué? Porque lo que varió de un ejercicio al otro es el resultado del ejercicio que lo aumenta y la reserva que lo disminuye. ¿Me siguen o no? Sí, profe, te sigo, estoy mirando. Esa es como la forma más fácil de ver. ¿Por qué? Porque si el resultado no asignado aumentó de un periodo al otro, significa que ahí tiene que estar. Entonces, ¿cómo lo controlo? Viendo si la diferencia de uno y otro es la reserva y el resultado del ejercicio actual, ¿sí? O como les dije, sumo todo esto, pero igual, llegado el caso, no va a ser tan complejo porque acá tienen demasiada información como si realmente fuera una empresa para trabajar, ¿me explico? O sea que no va a pasar esto en el parcial, profe. No sé, pero tienen, o sea, ¿ustedes qué herramientas tienen que usar las que aprendieron durante toda la materia? ¿Sí? De que ustedes saben que lo que está compuesto mi patrimonio neto. Entonces, si yo tengo el estado de situación donde está el patrimonio neto completo, esa suma me va a decir lo que está ahí. ¿Me explico o no? Porque yo sé que estos 18 millones tienen el resultado del ejercicio adentro. ¿Sí? Esas herramientas de todo lo que ustedes aprendieron en el ejercicio es lo que tienen que usar para identificar si ese resultado del ejercicio está o no con el del no asignado. ¿Sí? Profe, manera puede ser el hecho de que solamente en el estado de situación patrimonial esté la cuenta de resultados no asignados y el resultado del ejercicio no esté, por ejemplo, porque este es un caso. ¿Cómo? Y ahí de Puede ese ser que en el modo, estado de situación, no entendí tu pregunta porque me dijiste algo que es teóricamente incorrecto. como que Repetí. se refleje solamente el resultado no asignado, la El cuenta, estado de y no la situación del resultado patrimonial, del ejercicio. Eh, imposible, porque vos tu estado de situación patrimonial vas a tener el patrimonio neto completo. Si no está mal hecho tu estado de situación y no te va a cerrar. Una cosa es el suma y saldo y otra cosa es el estado de situación patrimonial. bien, profe. Gracias. Acá en los 18 millones y en los 16 millones sí o sí va a estar el resultado del ejercicio y el no asignado. ¿Sí? Ahora sí seguí, pues tenemos que ver el otro método también. Vale. La que ahora voy a pasar a otra. Se me van las pantallas. Ahí está. Ahí está. Bueno, hasta acá entonces, ¿alguna duda de la hojita de trabajo? ¿Cómo quedó? Quedó así. Para volver un poquito, un segundo nomás sobre el sobre el resultado, traten de acordarse cómo queda el estado de evolución del patrimonio neto. Y acuérdense que todo al fin y al cabo queda al cierre del ejercicio en la cuenta de resultados no asignados. Entonces, o resultados acumulados. Por eso tienen la información de cuál es el resultado del ejercicio y si no, como les decía la profe, traten de hacer las diferencias para ver cuál es qué tienen que separar, si está dentro o no. Solo eso quería decir, pero traten de acordarse en todo lo que aprendieron. El estado de evolución es importante en este caso. Bueno, hasta acá, esto quedó así, les quedó la hojita, podemos pasar al estado de flujo, al flujo. Sí, profe. Bien. Entonces vemos el método indirecto, esta parte la dejé en color, que es lo que ya saben, parten de las variaciones del ejercicio, el efectivo al inicio, el efectivo al cierre, y sacan la variación. Eh, hacer como fondos. De acá partimos. Luego tenemos el resultado del ejercicio, que es el devengado, el que sacamos del estado de resultados, y vamos utilizando nuestra hoja de trabajo para las eliminaciones y reclasificaciones e ir incorporándolas. Flor, no sé si mostramos, se me fue la conexión parece.
No sé si mostramos No, todo o estás. vamos. Me sale por ahí el cartel de que tengo la conexión inestable. No sé si mostramos todo, entonces controlamos y vamos al directo o vamos por parte nomás que vayan diciendo. ¿Qué te parece? No, mostrarle, yo iría a mostrarles cómo queda la solución, ir Ajá. charlando de dónde sale cada cosa y que bueno, que digan si tuvieron dudas acá, ¿sí? Bien, bueno. Entonces tildo esto. Por lo menos lo que es operativo y después, Dejo hasta el operativo. sí, vamos a mostrar todo y ahí vemos, vamos viendo. Bueno, a ver. Bueno, entonces la primera parte usamos todas las eliminaciones totales y definitivas que fuimos haciendo en la hojita de trabajo. Y acá teníamos que, la primera parte era el ajuste de los intereses, dividendos e impuestos a las ganancias. ¿Se acuerdan? Y eso después escribíamos bien el importe cobrado o pagado. Profe, Eh, sí, perdón, sí, sí, sí. yo no puse debe haber en mi estado de flujo, yo puse todos los números uno arriba del otro. No, está bien, eso es perfecto. No, Ah, este no es Es- que es debe y haber, sino que es no, como no, para hacer los subtotales, como para ah, ok, organizarlo ok, mejor. ok, Acuérdense que claro. ok, los vimos, esta es otra forma de armar el flujo nada más, ok, ¿sí? ok. Acuérdense cómo Todo veníamos viendo también, es como para dejarlo un poquitito más ordenado. Fíjense que todos estos conceptos, todos estos importes suman acá, totalizan en los 3.492.000. Y todo lo que está en los rojitos son los totales, para que se haga más limpia la suma algebraica, básicamente. Bien. Después tenemos el interés, los intereses de préstamo, el impuesto a las ganancias. Los cambios en los activos y pasivos operativos. Bueno, separamos el pago del impuesto a las ganancias y nos quedó el flujo generado por las actividades operativas. ¿Hasta acá están llegando a esto? Profesora, Sí. tengo una duda ahí en reclasificación. ¿Por qué Sí. las ganancias no irían? El impuesto a las ganancias está aparte, ¿eh? En la reclasificación de cuentas, lo único que suma es el alquiler ganado. La Ah, reclasificación de cuenta inclusive puede ir arriba, antes de cambios en activos y pasivos operativos, ¿sí? Pero el pago de impuesto a las ganancias siempre va último de todo, igual que el pago de intereses o cobro de intereses. profe, ¿puede ser que pago de impuesto a las ganancias vaya en variación de activos y pasivos operativos? Como ¿No? un ejercicio donde Siempre dijimos que no. efectuamos el pago en ¿Cómo? esa... No, porque lo habíamos hecho un efectuábamos ejercicio debajo de cambios activos. Lo hacíamos al debajo de, o sea, final a ver, lo hacíamos al final, nada más que no lo de... separábamos. Ajá, o sea que podría ser todo lo que cambios en Se activos y te- pasivos operativos, pongo todas las cuentas que sufrieron la variación y al final puedo poner pago de impuesto a las ganancias. No, no, no es que podés, debe ir último. O sea, sí o sí va lo que es aumento, disminución, variación de todos los rubros, no cuentas, rubros, y a lo último va el pago de impuesto, el cobro de intereses, el pago de intereses. Sí o sí. Porque fíjense que eso va por método directo. Eso va por método directo. Sí o sí va último. ¿Sí? Y ahí se van a dar cuenta que no es que va dentro de cambio en activo y pasivo operativo porque no dice variación del impuesto a las ganancias, dice pago. ¿Sí? Así que debe ir último.
O sea que iría pago de impuesto a las ganancias, cobro de intereses y pago de intereses al final. Sí, sí, los tres sí o sí van últimos. No importa en qué orden los pones a los tres, pero sí o sí van últimos. Pensé que iban ahí, profe, gracias. Pro- Profe, Sí, tengo una pregunta. sí, Eh, sí. yo pregunto si se puede hacer así. Yo, por ejemplo, puse pago de honorarios y los otros puse variaciones. Y anticipo a clientes puse anticipo a clientes nomás. Yo tengo que poner aumento o disminución o puedo poner así tipo variación y listo y pago y listo. Sí, en lo que son los rubros, con que pongan variación está bien, ¿sí? Pero no así como dijiste que pusiste anticipo solo, no. Es variación de anticipo de cliente. Nunca poner crédito por venta así solo el rubro, no. O hacen y aprenden bien cuándo es aumento y disminución o le ponen variación. Comento esto porque el tema aumento, disminuciones y yo en los otros ejercicios usaba variación. Porque después de un tiempo en la profesión se permitió, digamos, usar la palabra variación, entonces se evitaban los errores en cuanto a aumento y disminuciones, ¿sí? Por eso es que yo ya empecé a aplicarlo también en los ejercicios de que pongan variación. Pero sí o sí, cuando estamos hablando del método indirecto, los rubros que van dentro de lo que es cambio en activo y pasivo operativo tienen que tener esa palabra, ¿sí? No puede estar el rubro solo. O sea, no me podés poner anticipo de clientes solo. O va variación o va pago y cobro, según el método que se está aplicando. ¿Por qué digo según el método? Porque en el método indirecto van a tener variación para estos rubros y pago para ganancia y los intereses, ¿sí? Y en el directo siempre va a estar el pago y cobro. ¿Me expliqué? Sí, profe, entendí. Bueno, ahora sí seguí. Bueno, hasta acá, bueno, sigamos con las actividades de inversión. Acá tenemos los pagos por compra de bienes de uso, los cobros de alquileres. En las actividades de financiación tenemos el cobro de préstamos y el pago de intereses. Y tenemos el flujo generado por las actividades de financiación. Y ahí, de la suma de todos los totales que fuimos obteniendo en cada uno de los flujos, eh, logramos la variación neta del efectivo de 1.485.000, que es coincidente con la del inicio. Eso tenemos que controlar que se den los dos iguales, tiene que ser el mismo monto, la disminución neta de efectivo. Es re obvio lo que les dije, pero lo repito por ahí, siempre hay alguien que queda o se confunde o algo, entonces, bueno, ver. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Esto quedó claro? Profe, yo tengo una duda. Sí, sí, Em, por ejemplo, si hubiera, en este caso no hay, pero si hubiera un pago por distribución de dividendos, ¿iría en actividades de financiación? Pago por distribución de dividendos, si hubiera. ¿Iría sí, acá? Ok. sí, sí, en ese caso sí. En ese caso sí. ¿Alguna duda más? Bueno, pasamos al directo. ¿A dónde llegamos? Bueno, vamos al directo entonces. Yo no sé si me voy o no, pero Sí, cualquier profe, cosa No, avisen. se le estás. escucha. Bien, bueno, eh, vamos viendo entonces la hojita de trabajo de las notas y después pasamos al resto. Bueno, estoy pensando en el tiempo.
mostramos todo de nuevo, vamos analizando por rubro. Florencia, perdón que Me olvido que te voy estoy a cortar. silenciada, yo no, me olvido que yo me silencio y hablé y dije sí, me silencio por los ruidos, ¿viste? Sí, Yo sí, sí, mostremos todo y vamos por rubro, que ellos vayan viendo si les quedó, porque tenían que traer hecho, ¿sí? Claro, entonces vamos a avanzar. Está lleno Porque, de por colores. ejemplo, el equivalente, el efectivo, ya está calculado, entonces vamos con las Profe, notas de los rubros, a ver cómo las armaron. pregunta, profe, disculpe. Sí, Entonces, ¿qué? En este caso, ¿no va efectivo y equivalente? O si, por ejemplo, solamente en el parcial tenemos que hacer método directo, sí va. no, no, no. Yo lo que quise decir es que no vamos a ir a ver la nota de Ah, cómo está compuesto porque ya lo estuvimos viendo. Eso quería ah, decirle. ok, ok, ok. Porque ya vimos cuál es el efectivo y equivalente al inicio, ya Sí, vimos sí, el efectivo y sí, equivalente sí, al cierre. ok, No, no, en el parcial tiene que ver qué se les pide. Leer ok. la consigna, ¿sí? Leer e interpretar la consigna. No lean, hay que hacer el flujo y se van y ya. No, lean bien qué les pide, cómo les pide, ¿sí? Ahora sí te dejo. Bien, entonces, ¿qué teníamos que hacer en este flujo, en este método, en el método directo? ¿Cuál era la consigna o qué hacían primero, a diferencia del otro? Las notas de los rubros, de cada rubro. Bien, ¿y qué tenían en cuenta ahí? Y todo lo que tenía que ver con la cuenta, o sea, al inicio, al cierre, lo de vengado en el ejercicio, si había previsión. Bien, entonces veíamos lo de vengado y tratábamos de determinar nuevamente cuál era el flujo real de fondos que se dieron. Entonces ahí usábamos la formulita que estuvimos trabajando hoy, era de vengado más cierre menos inicio. No sé si dije bien y después de todo ahora me quedé pensando. Saldo de inicio más lo de vengados menos el cierre, menos el saldo al cierre. Entonces ahí determinamos cuál era el flujo de fondos verdadero. Por eso tenemos dentro del cobro por ventas, estamos hablando de las ventas y tenemos las ventas de vengadas. Partimos de eso, eh, sumamos los créditos por ventas al inicio y restamos lo que nos quedó al cierre para efectivamente determinar cuál es el importe que se cobraron por las ventas que se realizaron en el ejercicio. Bien, y así vamos haciendo por cada uno de los rubros. Profe, Entonces, sí, me vine con todas las preguntas. sí, no, está bien porque Eh, estamos prestando atención. es que yo hice porque quiero entender, porque si no, vamos mal. ¿Por qué la previsión? Ahí es teórico. Las previsiones nunca afectan al flujo, ¿sí? Ahora, tu pregunta es, en realidad, la voy a reformular, ¿por qué no estamos colocando en la nota las previsiones? ¿Puede venir por ahí? Sí, profe, eso, o sea, eso es lo que me refería. Bien. No, ya sé, pero bueno, hay que aclarar. Teóricamente las previsiones nunca afectan al flujo. Por eso se ajustan. Pero ¿qué está pasando acá? A ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué se puso como crédito por venta al inicio? ¿Qué son esos 470? ¿Cómo obtuve los 470? El saldo al inicio de tenemos clientes y cupones a cobrar 350 y 120. Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que pasó acá? No se tuvo en cuenta, o sea, no, cuando se armó la nota en crédito por venta al inicio y al cierre, no se trajo el total del rubro, ¿sí? No se trajo el total del rubro, sino que simplemente sacaron de las notas, sacaron la suma de esos dos. Acá, por ejemplo, la profe está mostrando el sumas. Pero, ¿qué pasa? Si a ustedes les dan
las notas complementarias al estado de situación patrimonial pueden no traer el completo, el total del rubro, sino traer simplemente la suma de clientes y cupones. Si ustedes no consideran el total del rubro donde está incluido la previsión, en las notas no las tengo en cuenta. ¿Se entiende, no? O sea, si yo hubiera puesto, en vez de 410, en vez de poner la suma de 350 y 120, ponía 410, ahí sí yo tenía que ajustar las previsiones. ¿Sí? Entendí. O sea que sí las ajustamos, pero en este caso, como no tenemos, ya estaba. Ya lo saqué, ya lo depuré. Exacto, eso. Exactamente. Como yo traje sin eso, no lo ajusto. Cualquiera de las dos formas es correcta. No se les va a poner que está mal porque no pusieron la previsión, porque en realidad lo hicieron bien. ¿Sí? Porque ya no las consideraron de inicio. ¿Estamos? A ver, una cosita, ya que estamos acá, les pregunto, pero para que contesten, no las profesoras, a ver, Valeria, Alejandra, las que están. Si se tomaba la diferencia por, digamos, en la formulita, como les digo yo, por rubro, como recién estaba diciendo Florencia, ¿qué hacemos con la previsión de inicio en esa formulita y qué hacemos con la previsión al cierre? ¿Y por qué? ¿La sumamos o la restamos? Las restamos. ¿A cuál? ¿A las dos? Em, Ahí hay que pensarlo. Si no la consideramos, era al inicio 470.000 y al cierre 100 los... si la consideramos y tomamos 410.000 al inicio, hacemos créditos por venta al inicio, más las ventas, menos créditos por venta al cierre. Al cierre 9,810, al inicio 410. ¿Qué hacemos ahí para llegar a las cobranzas? ¿Qué opinan? Restamos Sumamos, restamos la del inicio. A ver, uno dijo la sumamos y el otro dijo la restamos. A ver, cada uno defienda su Sumamos. postura. Sumamos la del inicio y restamos la del cierre. Eso Bueno, es. ¿por qué sumamos la del inicio? Hay un porque en, fundamento. porque en el ejercicio anterior lo restamos, profe, y tenemos que devolver, o nada que ver. A ver, no sé exactamente cómo lo explicás. A ver, por ahí va, ¿eh? Pero vamos por el saldo. Ese saldo al inicio de 410.000, ¿está afectado por la previsión? ¿Sí? Sí. ¿Está aumentado Está o restado. disminuido? Disminuido. Claro, entonces lo sumamos para que Lo me sumamos. quede en realidad 470.000. Por eso las profes le dicen, si lo tienen claro, no hay problema que al hacer la nota ni lo consideremos. Siempre que no se haya utilizado la previsión, no compliquemos. Pero así como está, entonces sería saldo al inicio, sería la formulita quedaría 410.000 más ventas menos 9.810.000 más 60.000 menos 160.000. Ahora explíquenme por qué menos 160.000. Es una cuestión de esto, es matemática. Profe, porque es como que al cierre tenemos la acumulada, digamos, y si no sumamos al inicio estaríamos duplicando. ¿Puede ser? Si no restamos la del inicio, nos va a afectar en las cobranzas, porque nos va a dar menos de cobranzas. Porque el saldo del inicio está restado por una previsión, nos va a dar menos. Nos va a influir en las cobranzas, en el flujo, en la obtención del flujo. Exactamente. ¿Estamos? Entonces, más allá que sepamos que, a ver, si tomamos por rubro, la previsión del inicio la sumamos, la del cierre la restamos, porque en realidad el saldo al cierre
de créditos por venta no es 9810, es 9810 restando con una previsión que se le restó. Entonces, como es con el signo menos, en vez de 9810, ¿cuánto es que hay que restarle? 9970. ¿Estoy bien? Sí, profe, 9970. Entonces, y le estamos restando 9810, falta restar 160.000 pesos más. Por eso es que lo restamos también. Esa es una cuestión matemática, pero parece que hay que comprender el para qué estamos haciendo eso. Ay, listo, perdón que yo, ¡ping!, aparezco. Está re bien. Continúen. Y voy a la otra. No. Bueno, entonces, esto quedó bien, ya cobros por ventas, creo que quedó más que explicado. Vamos a pagos por compras. ¿De dónde sacaron el valor de las compras? Creo que se ve todo ya, pero Y del estado de resultados de 9 millones, o sea, costo de venta menos existencia inicial, más existencia final. bien, entonces usaron la fórmula de la determinación del costo de venta por el método de diferencias de inventarios y utilizaron el saldo que tenían en el balance de sumas y saldos y el del estado de resultados para determinar con el costo de ventas, determinaron por fórmula cuál era el valor de las compras. Entonces tienen la existencia inicial, acá vamos a mirar, tengo los valores, por las dudas si a alguien les quedó dudas. Entonces usamos acá los bienes de cambio, tenemos la existencia inicial, sería lo que teníamos como existencia final al cierre del ejercicio anterior, no sé, porque tiene 25 y 25, no me estoy dando cuenta. Vamos a ver el balance de saldos. Mercaderías teníamos en el 24, al cierre del 2024 teníamos 3 millones y medio, eso sería nuestra existencia inicial, y al 31 de diciembre del 25 tenemos 1 millón y medio, esto es nuestra existencia final. También tenemos el costo de ventas, que está en el estado de resultados, entonces por fórmula determinamos cuál es el valor de las compras, que acá están los 9 millones. Profe, una consulta. Sí. ¿Estaría mal que dentro de existencia inicial ya incluya también el anticipo a proveedores? Dentro de la existencia inicial y el anticipo a proveedores que tenías De en el 400. ejercicio anterior. Ahí está, de 400 es. 400. ¿Y este anticipo a proveedores era de bienes de cambio? Sí, tiene que ser. Vamos a mirar acá. Sí, profe, es Sí. el que yo le había consultado. Claro, acá está. Entonces, vayamos al balance. Está bien incluirlo en el estado de situación patrimonial. Fíjense que en bienes de cambio están los 3.900.000, que incluye la mercadería que tenía, más el anticipo a proveedores. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, o sea, me va a cambiar el valor de compras, ¿está bien igual? ¿Por qué te va a cambiar? ¿No Si te quedó yo, el con- móvil? si yo Ajá. considero esos 400 de bienes de cambio, anticipo ya. Claro, es la suma de estos dos, eso dije mal. Más 3.900.000 como existencia al inicio. Profe, Claro. pero no, porque podés también hacer, a mí me dio 4.050.000, o sea, lo que nos tiene que dar del flujo, porque lo que podés hacer también es hacer lo que hacemos de poner anticipo de proveedores situación inicial y anticipos de proveedores situación al cierre. No tenemos al cierre, entonces restarle nomás o sea, Claro, lo que en- yo voy es si está bien Ujú. de igual forma que considera así, Ah, porque el valor de compra, digamos, se modifica, por eso nomás es mi duda. Sí, está bien, está bien. De las dos maneras estaría bien. Pero igualmente, si ustedes quieren corroborar el valor de los bienes de cambio, pueden ir al estado de situación patrimonial
Y ahí fíjense que tienen los 3.900.000 ya directamente dentro de bienes de cambio con el anticipo proveedores. Entonces tienen para determinar cuál es el valor de las compras. Esas son las dos maneras, estaría bien. ¿Sí? Sí. Vamos a nuevamente a la hojita. Bueno, acá está separado lo que es las compras de los proveedores de los acreedores varios, que acá tenemos incluido los devengados en agua, luz y teléfono. Profe, ¿por qué eso? A mí me confundió, la verdad, eso. ¿Por qué incluimos también lo de agua y luz? Porque también es acreedores, digamos, ¿por qué? Claro. ¿Qué asiento harías si vos recibís una factura de luz, por ejemplo, o de teléfono y no la pagas? ¿Qué asiento contable haría? Es igual, ojo, Sería, que es por la profe, parte de acreedores. Fíjense bien que es por la parte de acreedores, porque en este caso tienen los proveedores de bienes, que por eso tienen por un lado las compras de bienes, y por el otro lado están calculando la parte de acreedores varios, que es lo que queda pendiente de estos otros gastos, ¿sí? Sí, es Acuérdense porque que, es parte del Ay, pago. perdón, Antonella, perdón, sí, no, decí vos, decí vos. no, que les iba a decir nomás que la cuenta de proveedores generalmente se usa cuando compramos bienes para la venta, destinados a la venta. Y cuando tenemos pasivos por compras de otros bienes u otros servicios que no estén destinados a la venta, usamos la cuenta de acreedores varios. Por eso hacemos la desagregación o la separación de qué es proveedores y qué es acreedores. Pero dentro entonces de pago a proveedores de bienes y servicios, digamos, se incluye, digamos, acreedores también. Claro, mira, un minutito, mira Sí. María Luján, creo que estás, ¿no? Sí, preguntando. Fíjense que en el modelo del estado de flujo, en el modelo es pagos a proveedores de bienes y servicios, y ahí viene un poquito la confusión. Hay quienes los ponen todo junto y hay quienes los hacen por separado. Si lo hacemos por separado, ponemos pago a proveedores de bienes. Y ahí tenemos la clásico saldo de proveedores de bienes por la compra de mercaderías. Proveedores al inicio, más las compras, proveedores al cierre. Hasta ahí estamos bien. Por otro lado, los conceptos, digamos, que se pagaron a los proveedores, pero de servicios son lo que se pagó en concepto de agua, luz, teléfonos, honorarios, todos los otros conceptos que van a estar en el estado de resultados. Eso es lo que vamos a tener que relacionar. Y la cuenta patrimonial no sería proveedores. ¿Cuál sería? Tal como dijo recién la profe Antonella. Por ejemplo, gastos a pagar o provisión de gastos. Entonces, la cuenta gastos a pagar al inicio no hay nada. Más luz, agua, teléfono, honorarios, ¿qué otro podría ser? Internet, el gasto que sea que esté, busquen ahí el anexo de gastos y tilden, menos gastos a pagar al cierre. Si no hay ninguna saldo patrimonial en el estado de situación patrimonial, en el pasivo, quiere decir que todos esos conceptos, luz, gas, teléfono, internet, honorario, todos se pagaron. Entonces serían pagos a proveedores de servicios. En este caso, como lo ven ahí, están juntitos, pero está bien, proveedores de mercaderías. Los otros serían un acreedores varios, que serían los gastos a pagar, o acreedores varios. O lo hacemos juntos o lo podemos hacer por separado. Y va a estar bien las dos. profe, si hacemos todo, ¿está bien ponerle pago de proveedores y otras compras o no? Sí, o pagos a proveedores de bienes y servicios, pago de gastos. Sí, no va a haber problema de error. Sí,
Lo que pasa es que a veces cuando nosotros hablamos de compra es compra de mercaderías. Los otros son pagos de gastos, en definitiva, que serían lo que se pagó a los proveedores de servicios. Nos confunde, pero es un tema de terminología nomás, ¿eh? Intenten hacerlo por separado, tal vez también a ustedes, como se hayan acostumbrado a hacer, va a estar bien. Bien, ¿eso quedó claro? ¿Alguna duda quedó al respecto del uso de las terminologías de las cuentas? Sí, se entendió, gracias, gracias. Sí, bien, bien. Bueno, después tenemos el pago de sueldos y cargas. Acá tenemos todo lo relacionado a los sueldos de los empleados en relación de dependencia y las indemnizaciones. Fíjense que tenemos también los anticipos de sueldo al inicio, al cierre. Bueno, esto les quedó así, el importe. Llegaron a este valor de 3.050.000. Sí, profe. ¿Sí? Bien, vamos a otro. Pago de otros impuestos. También se llegaron al flujo de 130.000. Sí, profe. Donde surja dudas, paren, pregunten, no hay problema. Para eso Profe, yo tengo una sí, duda. Sí. sí. Eh, en pago de impuesto a las ganancias, yo que se hace una separación, digamos, pero si yo hago, por ejemplo, pongo todo sin hacer la separación, eh, o sea, y pongo el total nomás. Yo puse la retención y todo, pero no hice separado. Ujú. ¿Está bien igual? Está mal. ¿Por qué? ¿Está Porque mal? vos acá, sí, ¿por qué? Porque acá precisamente vos estás haciendo las notas que acompañan a tu flujo. Igual flujo no llevas todo completo. Llevas, por un lado, el pago de otros impuestos y el pago de impuestos a las ganancias. Y segundo, porque después cuando vos hagas el flujo vas a querer pasar todos juntos. Y acordate que método directo y método indirecto, esto se expresa de la misma manera, lo que es impuesto a las ganancias. ¿Sí? Siempre en ambos métodos esto va por separado. ¿Por qué? Porque en el método directo, los dos impuestos, o sea, el otro impuesto y impuesto a las ganancias, se exponen del método directo, pero la misma norma me exige que vaya por separado a ganancia. Entonces, yo en la nota no lo puedo poner todo junto, porque no va así al flujo. ¿Me explico o no? Acuérdense que esto es información complementaria al flujo. Profesora, yo tengo otra duda. Sí. ¿Qué rol cumple ahí el saldo a favor del IVA que tenemos? ¿Y dónde está ese saldo a favor de IVA? O sea, ¿dónde está expuesto? Empecemos por ahí. En el estado de situación patrimonial. Sí, pero ¿dónde? ¿En qué rubro está expuesto? En créditos impositivos. Entonces, ¿acá va a hacer algo o no? ¿Es compensable de los impuestos? ¿O está en su propio rubro? Ah, está en su propio rubro. Sería. Exactamente, entonces va a ir en la variación, en el pago o en el cobro de créditos impositivos. ¿Sí? Profe, yo le pregunto otra cosa. En retenciones sufridas, eh, ahí nosotros, le pregunto para saber, al inicio se resta, pero si yo tuviera al cierre, o sea, en el 2025, otra retención, también la resto, ¿no es cierto? ¿Y vos qué estás haciendo originalmente en el rubro? Y llegando al flujo No, no, de no. impuesto a las ganancias. En el rubro del estado de situación patrimonial, ¿cómo está originalmente esa retención? Perdón, profe, no le entiendo. ¿Cómo está? ¿En qué sentido? En tu estado, en la nota de impuestos, ¿sí? Esa retención
cómo está expuesta en la nota de acá, del estado de situación patrimonial. Al inicio y al cierre, en el estado de situación patrimonial, esa retención sufrida, ¿qué está haciendo? Restando, porque nos retienen. Restando. Ahora sí, Anto, volvamos a la nota de... Entonces, yo las tengo a esas retenciones, no, a las de flujo. Esas retenciones sufridas a mí me están disminuyendo mi impuesto a las ganancias a pagar. Perfecto, en ambos periodos. Ahora, acá en la nota, yo tengo ganancias a pagar al inicio positivo, ¿sí? Y le tengo que, ¿qué? Sumar, devolver esa retención, ¿sí o no? Que originalmente estaba restando. Entonces, ¿cómo se la voy a devolver a mi saldo al inicio? La tengo que sumar, ¿sí? Estoy dudando ahí del signo que tenés. Porque yo las tengo que sumar porque ya estaban restando. Y las que están al cierre las voy a restar para que sumen. ¿Por qué? Porque mi ganancia a pagar al cierre está con signo negativo. O sea, es una cuestión matemática, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es sumar al saldo que corresponda. Es decir, si son retenciones sufridas al inicio, las tengo que sumar a ganancias al inicio. Para sumar tiene que llevar el mismo signo. Si yo le tengo que sumar las retenciones al impuesto a pagar al cierre, lleva el mismo signo. ¿Sí? Mm, Entiendo. Estoy Y pensando al revés, nosotros me en parece. Rosana, esto, Ahí me perdí, profe, yo. A ver si le puedo explicar. A tipo, me ver, parece que las yo me fui con las retenciones al previsiones. inicio. A ver, perdón, me meto un ratito porque yo le expliqué a los chicos míos. Bueno, las retenciones al inicio, o sea, o en este caso, sí, sufridas al inicio, son, digamos, que me hicieron el año pasado, el ejercicio pasado, las uso, digamos, en este ejercicio. ¿Sí? No hay flujo, o sea, no salió dinero en este ejercicio, por eso las resto, porque evitan que, me las tomo este ejercicio, evitan que salgan dinero. Entonces las resto, ¿sí? Pero las retenciones sufridas al cierre son las que me hicieron en este ejercicio, por eso las tengo que sumar como una salida de dinero, ¿sí? Porque en este ejercicio las pagué, o me las retuvieron en realidad, ¿no? Entonces, por eso es que se restan como los anticipos, ¿no? Se restan los del inicio y se suman los del cierre. ¿Se entiende o no? ¿Sí? entiendo, profe, ahora sí, esa era mi duda. Gracias. Sí. Funcionan igual que los anticipos, sería, ¿no? O sea, se restan las del inicio porque las del inicio ya fueron del ejercicio pasado y las solo las estoy usando. Y se suman las del cierre porque ahí sí, digamos, hubo un flujo en las del cierre. ¿Está? Perfecto, profe. Bueno. Bueno, vamos a compra de bienes de uso. ¿Y qué nos queda? Bueno, nos quedan varios todavía. Bueno, en compra de bienes de uso les quedó así, quedó este importe, Sí, profe. ¿sí? Fíjense, acá separamos, pero después totalizamos todos, así que si ustedes hicieron separado o hicieron todos juntos, es lo mismo, deberían llegar al mismo flujo, al mismo flujo. Bueno, las propiedades de inversión son iguales, entonces al inicio del cierre, por lo tanto no tenemos variaciones en el flujo. El cobro de alquileres les quedó en 450.000 el flujo. Profe, yo tengo una duda acerca de bienes de uso. Sí, Ahí no se consideran las depreciaciones porque están decir, rodados por un lado y las depreciaciones por el otro y no están impactando, digamos, en el rubro. O sea, están por eso, ¿no impactan? Sí, perdone, me meto, no. sí, sí. Alejandra, mira, vos tenés que fijarte de dónde partís. Si partís del saldo del rubro o del saldo de la cuenta. Si vos partís del saldo del rubro, el rubro está neto.
que las depreciaciones, ¿sí? Entonces vos ahí las tenés que eliminar a las depreciaciones y solo tomar la cuenta del bien de uso solo, en este caso rodado solo. Pero si vos partís del saldo de la cuenta, ¿sí? Rodados, ¿sí? O de la nota, digamos, que es donde está rodados sin las depreciaciones restadas, como está en el saldo del rubro, ahí no tenés que hacer nada. Solo tomás el saldo, digamos, del valor de incorporación de rodados. ¿Eh? Ni toques las amortizaciones ahí, pues ya no estás considerando en el saldo de la cuenta. ¿Sí? Entonces tenés que Bien, fijarte. profe. Si partís del saldo del rubro, donde ya está neteado, ojo ahí, si yo parto del saldo del rubro, me tengo que acordar que en el saldo del rubro ya está neto de las depreciaciones. Me tengo que acordar ahí de no tomarlas. ¿Mm? Pero si tengo la facilidad de tener las notas o el balance de saldo donde están las cuentas solo, miro solamente el saldo de esa cuenta y ya ni toco las depreciaciones. ¿Se entiende o no, Alejandra? Creo que me preguntaste. Perfecto, profe. Sí, se Ok. entiende muy bien. Bueno, cobro de alquileres es lo que vimos recién, que quedó en 450 el flujo neto. La moneda extranjera nos quedó en cero. Otras deudas en especie nos quedó en 450.000, también el flujo del rubro. Otras deudas en moneda, que acá tenemos los honorarios, nos quedó en 870.000 el flujo. Tenemos el descubierto bancario más el préstamo. Acá fíjense también de nuevo, trabajamos separado el descubierto del préstamo, pero tranquilamente se podía tomar todo junto y nos queda un saldo del flujo de 8,5 millones. Pago de intereses, nos quedó un flujo de 95.000. La reserva legal, 160.000, que no afecta el flujo, y los resultados no asignados, también de 160.000. Profe, una consulta, ¿hay que hacer todas las notas por más que no afecten al flujo o no es necesario? Ahí sí pido ayuda, no sé si en el parcial No, se evalúan, sí, no es necesario. acá estoy yo. Sí. Acá volví, Yo estoy pido una escuchando. extra. No, si no afecta al flujo, por ejemplo, la de reserva legal, no, esto un poquito para que no quede en el aire y poder explicarlo acá. Pero si no afecta al flujo, no coloquemos no se coloca la nota porque eso no va a ir al cuerpo, no va a estar referenciado porque no va a ir al cuerpo del Estado por el método directo. Y acuérdense acá que tanto cuando hay variaciones cualitativas, ya sea constitución de reserva legal, cuando se distribuyan dividendos pero en acciones, no generan flujo, motivo por el cual no van a estar ni en el método directo, ni van a ir a la hojita de trabajo en las últimas dos columnas, ni de origen ni aplicación. Acuérdense, cada vez que hacen un flujo, vamos al método directo, que es lo que estamos haciendo. A ver si me escucharon. ¿Qué pregunta nos tenemos que hacer después que digamos, bueno, sí, intereses, 95.000 pesos de intereses? ¿Qué pregunta nos tenemos que hacer ahí? Si genera o no flujo. Exacto, bien Alejandra. ¿Pero realmente generaron flujo los 95.000 pesos que se pagaron? A ver, préstamos bancarios, que va a estar dentro de actividades de financiación. ¿Cuánto dinero ingresó del préstamo bancario? Acuérdense ponerlos por separado. Ingresó tanto. ¿Cuántas cuotas ya se pagaron? Se pagaron tantas cuotas. Siempre después pregúntense si realmente hubo movimiento de dinero. Y con los bienes de uso, que esa partecita sí estuve escuchando, ahí también, con los bienes de uso, ahí lo que importa es si hubo un aumento de bienes de uso, se pagó en el ejercicio por la compra de bienes de uso, si no, va a quedar la deuda en el pasivo. Si se vendieron, se cobró, entonces ahí solito nos vamos a dar cuenta que la depreciación no va a tener
que tenerse en cuenta, porque ahí lo que va a importar es el dinero que se cobró o se pagó. Por eso está bueno, como dice la profe, tomar directamente el saldo, sin ni considerar las depreciaciones. Pero por ahí está en una nota. En el ejercicio se compraron tantos de bienes de uso, se pagó tanto, y ahí a un valor de tanto. Por ejemplo, 5 millones de pesos. Y ahí nos genera la duda. En actividades de inversión, ¿se pagaron los 5 millones de pesos o no? Vamos al pasivo. Si no quedó nada, se pagaron los 5 millones de pesos por la compra de esos bienes de uso. Ni nos acordamos de la depreciación ahí. ¿Sí? Bien. Perfecto, gracias por la explicación. ¿Les parece si mostramos un poquito la primera parte de cómo queda el flujo de fondos del método directo y lo terminamos la clase que viene? Entonces tenemos un avance y ya está el otro grupo. Pero ya, mostremos nomás ¿Mostramos antes. todo? Ya. Sí, mostrarle nomás porque ya es lo mismo. O sea, vamos a mostrarle cómo les queda la actividad operativa y el resto es lo mismo que el indirecto. Perfecto. Bueno, entonces, ¿ahí se ve bien? Sí, creo que sí. Bueno, entonces el flujo generado por las actividades operativas nos queda en un Profe, millón. Sí, ahí yo tenía una duda. ¿Por qué, digamos, consideramos el resultado por tenencia del Fondo Común de Inversión? bien. Bien. A ver, ¿por qué? ¿No leyeron la teoría? ¿Qué método es? ¿Qué es el flujo, el fondo común de inversión? Ay, Se no me hagan perdieron. quedar tan mal. Explicamos Sí, todo. no, sí. Acuérdense, A ver, por favor. acá el Fondo Común de Inversión es equivalente efectivo, ¿no es cierto? ¿Qué Sí. pasaba con eso? Entonces, cuando el resultado, digamos, por tenencia era equivalente efectivo, hace que tu fondo, bueno, depende del resultado por tenencia, si es positivo o negativo, hace que tu fondo común de inversión valga más dinero o menos dinero, no le reporté. Y como es equivalente efectivo, eso te genera esa diferencia del flujo, ¿sí? Por eso se toma como una causa de la variación. ¿Por qué? Porque al hacerle reporte positivo de tu flujo, de tu fondo común de inversión, que es equivalente efectivo, aumentó el valor de tu fondo común de inversión. No sé quién preguntó, perdón que no vi el nombre. Yo, profe, pero a mí me confundió Alejandra, eso. ¿se entiende o Me no? confundió eso porque en el fondo indirecto, en el método indirecto, no lo considerábamos, por ejemplo. Pero Ah, y porque ahí, ya está dale, dentro del Alejandra. resultado. ¿Por Este qué no? directo es al revés, digamos. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué no se lo considera? Justamente, porque ¿dónde debe quedar? En las ¿Dónde? actividades operativas. ¿Pero en Claro, pero está dónde? dentro del resultado del ejercicio ya. Entonces, bueno, lo sacás. Lo Pero dejás porque ahí. ¿dónde debe quedar? ¿Dónde debe quedar esos 80.000 que es un resultado, pero generado por un equivalente efectivo? Debe ser considerado flujo. Entonces, en el indirecto no se lo considera para que quede. Si lo quitáramos, no va a quedar dentro del flujo. Entonces no ajustamos el resultado del ejercicio. En la teoría, en el material de teoría en el aula virtual, tienen en la unidad del Estado de Recursos Financieros, cuestiones generales, lo mismo que yo expliqué en teoría está ya, desde la semana pasada levantado. Yo hice un material específico sobre esto, ¿se acuerdan?
Ahí está bien explicadito, que había dos opciones. Una sería que quede aquí dentro del flujo generado por las actividades operativas, es el que más se usa. La otra es en un rengloncito aparte después de las 3 actividades. Pero qué bueno, Alejandra, que preguntaste, ¿eh? Está buenísimo, porque eso dio a que recordáramos el tratamiento que tienen cuando hay un resultado financiero generado por un equivalente efectivo. Efectivo Y o bueno, equivalente. lo que es importante, digamos, decir es que cuando esté, digamos, resultado por tenencia en el estado de resultados, ver de qué es primero. Analizar a qué corresponde. Sabemos que el resultado por tenencia de mercadería no es, o sea, se elimina. Y de los que quedan, digamos, ver si es de equivalente efectivo o no, para ver si tiene, digamos, incidencia como causa de una variación o no. Entonces, cuando hay el resultado por tenencia, no es que todos se eliminan o todos se toman, ¿no? Depende si el resultado, si es de un resultado por tenencia un equivalente efectivo o no. Tengo que hacer el análisis. ¿Se entiende o no? Profe, en ese caso, si la moneda extranjera, por ejemplo, incluíamos, si en el hipotético caso que sea equivalente a efectivo, también tomaríamos la diferencia de Exacto. cotización. Sí, Exacto. Perfecto. exactamente. Todo lo que vos te genere flujo arriba, vas a tomarlo como causa en el directo, ¿no? En el otro Y ya en el está indirecto, dentro, digamos, del resultado, por claro, eso y en el eliminamos. indirecto no lo eliminarías a esa diferencia de cotización, pero tiene una explicación. No lo eliminas del resultado del ejercicio para que te quede dentro del flujo. Exacto. ¿Te entendió, Alejandra? Sí, profe, Un gracias. poquito más claro. Bueno, y en el método directo, las actividades de inversión y financiación van a ser igual que en el método indirecto. Lo único que va a cambiar es cómo se llega al flujo neto de las actividades originadas utilizadas en las actividades operativas. Tanto la variación neta como actividades de inversión y financiación van a ser iguales que lo que hallaron por el método indirecto. ¿Hasta acá llegaron? ¿Pudieron llegar a esto? Ahora les mandamos las soluciones para que puedan controlar. Entonces el jueves, si quedaron algunas dudas, los volvemos a checar, ¿les parece? Y el jueves también vamos a charlar un poco sobre los avances y sobre la organización de las exposiciones de la semana siguiente. Bueno, creo que hasta acá llegamos con los Así prácticos. es, Te vamos a ir dejando, Rosana. así es. Bueno, Así es, así que, Bueno, profe, gracias. Las bueno, profesoras de gracias. práctico pueden ya terminar. bueno. Ojalá todos lo hayan Ah, aprovechado a la clase de hoy, la verdad que se dio muy minuciosamente y bueno, ayudó mucho también las preguntas de las compañeras que lo hicieron, pero seguramente otros también, aunque no pregunten. Ojalá les haya servido cada explicación por las dudas que tuvieron las compañeras. Entonces, que lo hayan aprovechado todos, ¿no? Que creo que es importante. Bueno, ahora les vamos a dejar unos minutitos para que por lo menos cambien, no sé, el agua del mate, se hagan un café con leche y vuelvan conmigo, pero bueno.